en este mismo electrocardiograma. Entonces, las características de ritmo sinusal es primero que tiene que existir la presencia de la onda P. La onda P debe ser positiva en derivación de 2 siempre. Y siempre debe ser negativa en cada derivación ABR, porque es el lado derecho, ¿no? ABR siempre negativa, siempre positiva en D2, también puede ser en D1 y en ABF, pero siempre en D2. Muy bien, primer requisito. Segundo, debe estar seguida por un complejo QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Tercer requisito, la distancia entre R y R deben ser las mismas. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos entre esta R y esta R 1, 2, 3, 4 cuadraditos y un poquito más. Acá 1, 2, 3, 4 cuadraditos y un poquito más. 1, 2, 3, 4. La distancia entre R y R es la misma. Esa es otra característica de del ritmo sinusal. Y la cuarta característica es que PR siempre debe ser constante. Entonces esta medición de PR, que es de 4 cuadraditos pequeños, o sea, 4 por 0.04 es 0.16, aquí también debe ser 0.16, 0.16, 0.16. A eso se refiere a PR constante. Cumple todas esas características, entonces estamos hablando de ritmo sinusal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de la determinación del ritmo, vamos a hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca en este mismo electrocardiograma. Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿cómo calculaban? ¿Cómo calculan? ¿Cómo, doctor? A ver, ¿cómo calcula esta frecuencia cardíaca? ¿300 entre los cuadraditos grandes, ¿no? Es la forma más fácil de medir la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces aquí más o menos estamos 300 entre 4, estamos más o menos en 75 latidos por minuto. Con eso es suficiente. Luego tenemos que ver que el eje el complejo QRS esté en el cuadrante normal, que debemos esperar que es el cuadrante inferior izquierdo. Entonces basta con que veamos D1 positivo y ABF positivo, está dentro del cuadrante normal, ¿no? Entonces ya estamos viendo que el eje está en el cuadrante inferior izquierdo. Posteriormente debemos medir las ondas, medir el intervalo PR, que lo hemos medido aquí en D2, 0.16, lo normal de 0.12 a 0.20 está dentro de lo normal. Debemos medir el intervalo QT, desde que empieza la onda Q hasta la finalización de la onda T. Aquí hay 2 más 5, 7 y 2, 9 cuadraditos. Por 0.04, 0.36. Entonces estaría también dentro de lo normal. El valor normal de 0.33 a 0.44. Entonces está dentro de lo normal. ¿Lo ajustamos a la frecuencia cardíaca? No, porque la frecuencia cardíaca cuando está entre 60 y 80 latidos por minuto es normal, no necesita ajustes del intervalo QT. Solamente cuando estamos en bradicardia o en taquicardia hacemos el ajuste del intervalo QT. Posteriormente tenemos que ver la morfología de la onda P, ¿no? D2 positiva, menos de un cuadradito y medio, puede medir hasta menos de 2 cuadraditos, es normal. Mide aquí 2 cuadraditos de ancho, menos de 2 cuadraditos de ancho también está dentro de lo normal. En B1 es una onda P que es bifásica, como se ve aquí, pequeñita pero bifásica, con ambos componentes del mismo tamaño, entonces está completamente normal. Debemos ver si es que existen ondas Q patológicas dentro del complejo QRS. Y vemos aquí una onda Q en D1, en D2, pero son ondas Q pequeñas que no cumplen los criterios de ser patológicas. Menos de un cuarto de la onda R y menos de 0.04 en relación a las abscisas. Luego debemos de ver la progresión de las ondas R en el complejo QRS y vemos que hay una onda R pequeña en derivaciones derechas como B1 que va aumentando hasta convertirse eminentemente en una onda R en la derivación B6 que es despolarización de cavidades izquierdas. Entonces este es un electrocardiograma completamente normal, ¿no? Que está en ritmo sinusal. También en 5 minutos podemos aprender la lectura de un electrocardiograma, pero esos son los pasos que debemos de seguir de manera ordenada. A ver, uno de los siguientes criterios electrocardiográficos no es característica del ritmo sinusal.
A ver, ¿quién analiza la pregunta? A ver, doctor, usted del fondo de saquito blanco. Usted, doctorita, a ver. No es característico del ritmo sinusal. A ver, la primera alternativa. ¿La onda P debe ser positiva en ABR? No, ABR, brazo derecho es ABR. Siempre negativa en ABR. Y siempre positiva en D2, ¿no? Que es pierna izquierda. Ahora, el resto ya esa es la falsa, ¿no? Y el resto de características. Cada onda P debe ir seguida del complejo QRS. La onda P tiene una duración aproximada de 0.10 segundos. En el plano frontal, el eje eléctrico de la onda P será de 30 hasta 60 grados. El intervalo PR constante inferior a 0.20 segundos, está bien, ¿no? De 0.12 a 0.20. Eso lo vamos a tocar cuando ya tengamos bueno, ya tenemos preguntas en relación. Algunas alteraciones electrolíticas pueden provocar alteraciones a nivel del electrocardiograma. Y recuerden que la onda más vulnerable viene a ser la onda T, ¿no? Es la onda más vulnerable del electrocardiograma. Entonces, cuando hay trastornos del medio interno como trastornos electrolíticos, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, todo lo que sea trastornos de los iones pueden provocar alteraciones en el electrocardiograma y sobre todo a nivel de la onda T. Entonces, en el caso de la hiperpotasemia, tenemos inclusive, de acuerdo a los niveles y valores del potasio, las características del electrocardiograma. Pero lo más llamativo, cuando ya el potasio está por encima de 6 miliequivalentes, lo normal es por debajo de 4.5, vamos a tener la característica de las ondas T puntiagudas, como en tiendas de campaña, ¿no? Esas ondas T picudas son las ondas características de la hiperpotasemia, que son ondas T que son simétricas, que tienen una base estrecha, la punta es bastante puntiaguda, ¿no? Ninguna otra patología tiene estas características de estas ondas T puntiagudas, pero que solo se presentan cuando los niveles de potasio son extremadamente altos. Cuando tenemos ya esas características del electrocardiograma, aún sin necesidad de tomar el dosaje de potasio, ya tenemos que puede tratarse de una alteración del medio interno como la hiperpotasemia. Estas manifestaciones electrocardiográficas se pueden encontrar en un paciente con hipercalemia, excepto una. Las ondas T picudas sí vamos a encontrar. La prolongación del complejo QRS, también el aplanamiento de las ondas P, y este electrocardiograma precede a una fibrilación ventricular, ¿no? Las principales complicaciones de la hiperpotasemia vienen a ser justamente las arritmias ventriculares, sobre todo la fibrilación ventricular. En el caso de la hiperpotasemia asociada a hipocalcemia, la hiperpotasemia con sus características de una onda T puntiaguda, picuda, de base estrecha, como mencioné, el calcio va a actuar sobre todo a nivel del segmento ST, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es un aplanamiento del segmento ST. Recuerde que el segmento ST es levemente ascendente. Se produce un aplanamiento del segmento ST producido específicamente por la hipocalcemia. Cuando tenemos ya este cuadro, vemos este electrocardiograma y estamos sospechando de un paciente con falla renal y que ya está con elevaciones incluso de la urea, ¿no? En un estado urémico. Muy bien. Una independencia de la onda P y del complejo QRS del electrocardiograma, ¿qué nos indica? ¿Qué pasa si la onda P se despolariza por su cuenta y el complejo QRS por su cuenta? ¿Qué está fallando? Sin ver las alternativas. La aurícula por su cuenta, el ventrículo por su cuenta. A ver, repita, doctor. ¿Está bien lo que está diciendo? El nodo aurículo-ventricular, ¿no? El nodo aurículo-ventricular es el encargado de transmitir la conducción de la aurícula hacia el ventrículo. Cuando encontramos una disociación, entonces significa que algo está pasando a nivel del nodo aurículo-ventricular que no permite esa comunicación. Hay onda P, hay onda QRS, pero no hay quien los conecte. La onda P está por su cuenta y el complejo QRS está por su cuenta. Entonces, lo que se produce es una insuficiencia del nodo aurículo-ventricular en la conducción. Se despolariza la aurícula, se despolariza el ventrículo, pero no se transmite la despolarización de la aurícula hacia el ventrículo, que lo realiza ¿quién? El nodo
ventricular. Miren, acá tenemos algunos electrocardiogramas que quería mostrarles para que podamos hacer hablar de varias patologías, de todas las que podamos hablar de acuerdo a las alteraciones electrocardiográficas que se visualizan. Entonces, primer paso, ven el electrocardiograma y no nos asustamos, ¿no? Primero vemos si es que está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. Características del ritmo sinusal. A ver, doctor de Chompar Roja, una característica del ritmo sinusal. ¿Y usted, doctor? ¿En qué derivaciones? De 2. ¿De 2 y negativa dónde? Brazo derecho. ¿Quién es brazo derecho? ABR. Negativa ABR, positiva siempre es D2. Vemos D2, positiva. ABR, negativa. Cumple esa característica. Doctor, usted de lentes de casaca negra. Otra característica ritmo sinusal. El que se le ocurra. Regulares, equidistantes, iguales en distancia, como usted quiera llamarlo. Perfecto. Entonces aquí vemos RR, 4 cuadrados, RR, bueno, 3 cuadrados y un poquito más, 3 cuadrados y un poquito más. La distancia es similar, ¿no? Entonces RR con distancia equidistante. Muy bien. Otra característica. A ver, doctor, usted de... Perfecto. La onda P debe estar seguida de complejo QRS, ¿no? Y vemos aquí P, QRS, P, QRS. ¿Qué otra característica más? A ver, doctor, usted de casaca, ¿veis? Usted, otra característica. A 0.20 y siempre debe ser constante, ¿no es cierto? Entonces, PR aquí tenemos como 4 cuadraditos, 0.12, pero está dentro de lo normal y son constantes, ¿no? La medición es constante. Esto lo podemos ver aquí en esta derivación B5, que es una derivación larga. Acá D2 ha puesto una derivación larga, por ejemplo, y vemos PR constante, PR constante. Entonces, es un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, ¿no? Ok. Vamos a pasar a otro electrocardiograma. Aquí no cortó. Bueno, no importa. ¿Qué vemos en este electrocardiograma? A ver. Solamente tenemos una derivación, un trazado. ¿Está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal? A ver, ¿quiénes han estado? A ver, usted, doctorita, usted. Primera característica, ritmo sinusal. Ya, a ver, la P, ¿qué pasa con la P? No se desordene, a ver, una característica, cualquiera de las características. Ah, ya, pero no tenemos aquí todo el electrocardiograma, ya, otra característica. ¿Cuál distancia? ¿De quién? Entre las R, muy bien. Acá vemos una RR que tiene el mismo tamaño que esta, que el mismo tamaño, pero aquí esta RR no es el mismo tamaño, ¿no? Es diferente. Entonces está parcialmente en ritmo sinusal y por momentos pierde ese ritmo sinusal, ¿no? Otra característica del ritmo sinusal, las QRS deben seguir a las ondas P, como dijo el doctor, ¿no? La onda P precede al complejo QRS. Otra característica, el PR, ¿cuánto debe medir que usted dijo? Por debajo de 120, ¿no? 0.12, ¿no? Pero este PR mide 6 cuadraditos, 6, 7, entre 7 y 6 cuadraditos. Ya vamos a poner 6 cuadraditos, para que no nos... 6 por 0.04, 0.24, más de 0.20. ¿No es así? Entonces, cuando tenemos dijimos, cuando hay un intervalo PR por encima de 0.20, ¿qué estamos pensando? Trastorno de conducción. ¿Qué cosa es? Bloqueo. Aurículo ventricular, ¿no es cierto? Porque el intervalo PR se prolongó. Ok. Ya un poco más finos, aquí tenemos un bloqueo aurículo ventricular. Primero un PR que se está prolongando, ¿no? De 0.20, 0.24, 0.26, 0.28, hasta que esta onda P no conduce, ¿no? ¿Qué fenómeno es este? Conduce y el PR se va prolongando, prolongando, prolongando hasta que deja de conducir. ¿Cuál? ¿Wenckebach? ¿No? Es el de tipo 2, ¿no?
el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el de tipo 1. Acá tenemos, por ejemplo, miren, otro trazado electrocardiograma, espérate, no se grabó. Donde estamos viendo un intervalo PR prolongado, miren, mide 2, 4, 6 cuadraditos 0.24, pero este es constante, 0.24, 0.24, y esta onda P no conduce. Igual, es otro trastorno de conducción auriculoventricular, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 2, perfecto, como dijo el doctor, ¿no? El intervalo PR permanece constante hasta que la onda P deja de conducir. Muy bien. Y acá tenemos otro electrocardiograma. A ver, ¿qué les parece este electrocardiograma? Aquí, por ejemplo, este es un electrocardiograma que no está en ritmo sinusal, ¿no? Primero, porque la onda P, a ver lo que decía, la onda P, perfecto, me sacó las palabras, no precede a un complejo QRS, ¿no? Onda P no precede al complejo QRS, aquí cae por coincidencia, luego viene la onda P, la onda P está dentro del complejo QRS, P, entonces, ¿en qué ritmo estamos aquí? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca se determina por las ondas R. ¿Cuánto más o menos creen que está la frecuencia cardíaca? 300 entre cuadrados grandes. ¿Cuántos cuadrados grandes hay? Casi 8, ya pónganle 8. 300 entre 8, más o menos ya, 40, pónganle de frecuencia cardíaca, entre 35 y 40 de frecuencia cardíaca. ¿A qué ritmo corresponde esa frecuencia cardíaca? Ventricular. ¿Ven? Es sencillo el electrocardiograma. Corresponde a un ritmo ventricular. ¿Qué nos confirma ese ritmo ventricular? Este complejo QRS tan ancho que vemos, ¿no? Cuando vemos que el complejo QRS sobrepasa el de 0.12 y vemos que está en un ritmo que es no sinusal, con una frecuencia cardíaca por debajo de 0.40, de 40 latidos por minuto, estamos hablando de un ritmo que puede ser ventricular. Entonces no todo tiene que ser ritmo sinusal. Cuando el nodo sinusal no funciona, como es en este caso, porque ese es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, comanda el nodo auriculoventricular. Si no puede comandar, quien va a comandar es el ventrículo. Mientras más baja esté la estimulación eléctrica, la frecuencia cardíaca va a ser mucho más baja. Entonces estamos aquí en un ritmo de tipo ventricular, donde existe disociación aurículo-ventricular. ¿Por enfermedad de quién? Del nodo auriculoventricular. La onda P, la aurícula se despolariza porque tenemos ondas P, el ventrículo se despolariza porque hay complejo QRS, pero no hay asociación, ¿no? No va seguido PQRS. Entonces, ¿quién está enfermo acá? Es el nodo auriculoventricular. Este es un electrocardiograma de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde se produce la disociación entre la despolarización de ambos ventrículos. Este es un electrocardiograma también que es bonito. Este es un electrocardiograma que es de una fibrilación auricular. Entonces partimos siempre por lo mismo, ritmo sinusal. ¿Está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal? Vemos ondas P para empezar, no se visualizan. Y si uno quiere, de repente un poco pretende ver, pero no se visualiza. ¿Qué es lo que determina aquí el ritmo no sinusal? Es la distancia entre las RR, ¿no? Que son variables. Como pueden ver, sin necesidad de cortar, las ondas RR son variables. Cuando tenemos este ritmo irregular, con ausencia de ondas P, ¿de qué estamos hablando? Fibrilación auricular. ¿Correcto? Bueno, hay otras patologías también, pero esta es la más frecuente. Uy, qué pena que no traje el de la cardiopatía isquémica. Pero ya veremos más electros en las cardiopatías isquémicas. Bueno, más o menos esto es en relación al electrocardiograma. Trataremos de traer electrocardiogramas cuando veamos diferentes patologías, pero todo parte de establecer el ritmo sinusal, establecer la frecuencia cardíaca, dónde está posicionado el eje del complejo QRS, cuál es la morfología de la onda P, del intervalo PR, del intervalo QT. Toma su tiempo, pero cada uno de ellos nos va a poder indicar si es que hay alguna alteración en una determinada patología. Bueno, vamos a tocar el tema de lo que es la presión arterial, la fisiología de la presión arterial, que vamos a enfatizar mucho más cuando toquemos el tema de la hipertensión arterial.
Pero el control de la presión arterial se realiza a través de varios sistemas y acciones que se van a producir de manera integrada. Para empezar, vamos a tener una acción o una respuesta rápida que se va a producir cuando existe una elevación brusca de la presión arterial, y esa se produce más o menos entre el promedio de 24 a 48 horas. Entonces aquí van a actuar los mecanismos de acción rápida a través de los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Recuerden que los vasoreceptores están ubicados a nivel de los senos carotídeos, tenemos también ubicados a nivel de las aurículas, a nivel pulmonar, y esos van a responder de manera inmediata al incremento de la presión arterial. ¿De qué forma? Primero uno, tratando de estimular al sistema parasimpático, tratando de disminuir la frecuencia cardíaca. En este tema de la acción rápida de los vasoreceptores vamos a tener básicamente tres componentes, ¿no? Un sistema aferente que va a ser el encargado de llevar la información de esa presión arterial incrementada, un centro en el cual se va a analizar esa información que va a estar ubicada en la protuberancia y el bulbo raquídeo, y posteriormente los órganos efectores que van a tratar de disminuir esa presión arterial, que va a estar dado el soporte básicamente por el riñón, tratando de disminuir la absorción del sodio, tratando de eliminar la mayor cantidad de agua. A nivel de los vasos periféricos, tratando de estimular lo que es la vasodilatación y con esto disminuir la presión arterial. Cuando esta acción rápida no es adecuadamente realizada, entonces vamos a pasar a una acción intermedia. Cuando las presiones arteriales ya se encuentran incrementadas de manera constante en el tiempo, ya hablamos ya de hipertensos crónicos, donde existen alteraciones a nivel básicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este sistema, que es donde actúa la mayor cantidad de fármacos antihipertensivos como los YECAS y los ARAs, son acciones que se van a producir por una estimulación básicamente de la angiotensina, donde va a ocasionar una vasoconstricción a nivel renal y va a provocar una disminución del flujo a nivel renal y por lo tanto incrementar la presión arterial. Y los mecanismos de acción a largo plazo, en la cual va a estar influida básicamente la aldosterona.